Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga a todos grandemente. Gracias por estar con nosotros esta noche para adorar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías. Jeremías, conocido por los estudiosos de la Biblia como el profeta llorón. Era un hombre muy apasionado en su amor por su ciudad natal, Jerusalén. Tanto que escribe estas endechas, canciones tristes, poesías, llenas de dolor, inconsolable. Fue elegido para ser profeta y específicamente para hablar y profetizar por 40 años la destrucción de Jerusalén. Jeremías describe en el libro de Lamentaciones la desolada y destruida ciudad de Jerusalén. Leyendo el libro de Lamentaciones tenemos una perspectiva de lo mucho que sufrió esta ciudad por su pecado y desobediencia a Dios. Y no solo cuánto sufrió la ciudad, pero cuánto sufrió Jeremías por la ciudad. Por 40 años advirtió a Jerusalén, tanto que el rey lo metió en la cárcel. Y cuando llegó el día que Babilonia asedió Judá, él estaba encarcelado por profetizar lo que iba a pasar ese día. Cuando un comandante de Babilonia entró a donde él estaba, le contaron quién era. Le contaron por qué estaba en la cárcel. Y él lo liberó y le ofreció protección en Babilonia. Le dio dos opciones. Podía quedarse o podía irse en Babilonia, donde sería alimentado y protegido. Porque él reconoció que era un hombre de Dios. Jeremías rechazó la oferta y fue a Egipto con otros refugiados, pero antes escribió el libro de Lamentaciones, donde nos cuenta su profundo dolor por esta ciudad. Para mis hermanos que les gusta anotar, quise hacer esto un poquito fácil, y para los que no anotan usualmente, va a ser sencillo para que puedan estudiar y reflexionar sobre esto en su tiempo privado. Dividí el capítulo y titulé secciones. Pueden escribirlo, los títulos y los versículos que abarca, para poder tener un tema para reflexionar cuando ustedes lean esto solos. Comencemos con los versículos 1 y 2. Lamentaciones 1, versículos 1 y 2. Después del desastre. Jerusalén, hogar del templo, morada de Dios, fue abandonada por el Creador. Ciudad poderosa, ahora destruida por su desobediencia. Como dice en el primer versículo, la que fue en su día grande entre las naciones ahora queda sola como una viuda. La que era antes la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Fue destruida por su desobediencia y sus pecados. Se escuchan los gritos y llantos de sus ciudadanos. Dice en el versículo 2, de todos sus amantes no hay quien la consuele. Sus ídolos a quien habían recurrido y olvidado de Dios, no lo pueden salvar. Sus amigos en otras tierras, todos los amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Están completamente solos. De reina de la tierra, quedaron como esclavos de sus enemigos. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. Palabras muy fuertes. Nos cuentan del dolor y los gritos y llantos de todas las personas en ese día. Versículo 3. Judá cautiva. Entre los cautivos estaba Daniel y sus amigos,
por viendo en la cronología, fue asediado por el rey Nabucodonosor en Babilonia. Él quería a los mejores que tenía que ofrecer Judá, a los jóvenes, más inteligentes, más sanos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud, como dice el versículo 3. Fueron vendidos a sus pueblos enemigos, esclavizados sin que nadie los ayude. Fueron abandonados a su propia miseria. El abandono de Dios es un juicio. Cuando Dios abandona a alguien, es porque esta persona o pueblo lo abandonó a él primero. Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron y ya no tiene a quién recurrir. Dice, finaliza el versículo 3. Versículo 4. Asolada. Los senderos de Sión abandonados, sin que nadie camine en ella. Dice el versículo 4, inicia, los caminos a Jerusalén están de luto, porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio. Sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. Qué amarga es su suerte. Los festivales que atraían multitudes grandes no vendrán más. Este pueblo está lleno de dolor y da un llanto amargo, como dice otra versión. Sus sacerdotes no tienen a quién orar. Sus ídolos no lo van a ayudar. E ignoraron por 40 años las advertencias del siervo que Dios había mandado. Sus jóvenes vírgenes violadas y torturadas por los soldados. Sión tiene una amargura grande. Veamos la definición de amargura para que puedan entender cómo estaba la situación de este pueblo. Amargura en la Biblia es cuando un corazón está lleno de amargura. Todo lo que sale de su boca son palabras de ira y discordia. Por la situación en la que estaban inconsolables. Cualquier cosa que les decías, iban a responder con dolor y enojo. Fueron abandonados por Dios y ellos lo sabían. Tenían ese dolor, enojo, esa amargura que envenenaba su corazón. Cuando Dios abandona, es para que experimentemos lo que sucede cuando Dios no está con nosotros. Su fin es llamarnos al arrepentimiento. Versículos 5 y 6. Juicio de Dios, abandono. El juicio más grande que podemos sufrir es el abandono del Creador. Y esto fue exactamente lo que sufrió el pueblo de Israel. Veamos pasajes paralelos que profetizaba Jeremías. Segunda de Reyes 21:12 dice, entonces esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice. Traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá, que los oídos de quienes la oigan se estremecerán de horror. Es un pasaje muy fuerte. En especial esta versión, donde lo dice muy directamente, tanto que iba a sufrir este pueblo. Nadie nunca hubiera pensado que Dios abandonaría a su suerte su pueblo, pero Jeremías lo dijo por 40 años, anunciando y anunciando. Jeremías 44:11 dice, por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, estoy decidido a destruir cada uno de ustedes. El pueblo fue despojado y destruido. Sus ciudadanos quedan hambrientos, no pueden pelear y nadie vendrá a salvarlos a causa de su propio pecado. Versículos 7 al 11. En medio de su tristeza y sus andanzas, Jerusalén recuerda su antiguo esplendor, pero ahora ha caído en manos de su enemigo y no hay quien la ayude. Su enemigo la derribó y se burlaba cuando ella caía.
He titulado esta sección Asemejando su pecado con su destrucción. En estos versículos, Jeremías nos cuenta los sucesos que se llevaron a cabo antes del castigo divino. Jerusalén ha pecado grandemente. Así comienza el versículo 8 y es frase clave en estos versículos. El versículos 8 y 9 comienzan con la consecuencia, con el pecado y la consecuencia. Si analizamos el inicio del versículo 8, Jerusalén ha pecado grandemente, por eso fue desechada como un trapo sucio. Esta es la consecuencia. Todos los que antes la honraban ahora la desprecian, porque vieron su desnudez y su humillación. Lo único que puede hacer es gemir y taparse la cara. El versículo 9 inicia con: se deshonró a sí misma con inmoralidad y no pensó en su futuro, el pecado. Y ahora yace en una zanja y no hay nadie que la saque. Cuando esta ciudad quedó en ruinas por su desobediencia, Jeremías siente este dolor. Y en el versículo 10, la destrucción del templo, como es descrita, el enemigo la saqueó por completo y se llevó todo lo valioso que poseía. Esto fue un golpe fuerte porque el templo de Dios era prohibido a los extranjeros y ahora ha sido profanado. En la última parte del 11, Jeremías da una imperativa a Dios. Dice: mira cómo me desprecian. Y esto nos lleva al versículo 12, que es titulado Aflicción del profeta ignorado. Jeremías está en tanto dolor que exclama al Padre, diciendo palabras egoístas, llenas de dolor. Miren, hay sufrimiento como el mío, dice. ¿No les importa nada ustedes que pasan por aquí? Miren a su alrededor y vean si hay otro sufrimiento como el mío. Y ahora, aquí viene una parte muy interesante, que si algo se les va a quedar, estudien estos versículos que siguen, versículos 3 al 15. Finaliza el 12 diciendo que el Señor descargó sobre mí cuando estalló en ira feroz. Versículos 13 al 15, titulado Ira de un padre adolorido. El 12 termina con esta frase muy fuerte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Uno de los versículos en los que me gusta reflexionar, Hebreos 10:31. Hermanos, Dios no se complace en castigarnos. Él siente más dolor que nadie. ¿Es siempre con causa justa? Sí. ¿Es necesario para que aprendamos? Sí. Pero Dios no se complace en castigarnos, porque Dios nos ama y nunca se les olvide eso. Dios nos ama y nos ama más que nadie, con un amor infinito y perfecto. Cuando pecamos, Dios sufre porque Él quiere que nos salvemos. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Mateo 23:37. Dios cuida de su protección, de su creación, y somos su creación más grande. Siempre en sus oraciones, hermanos, denle gracias a Dios, que nos cuida y que llora por nosotros, como nadie más lo hace. Dios sufre la rebeldía del hombre y lo sufre en silencio. Versículos 16 al 19. Comprensión de Jeremías. Después de las reprensiones que le dio Dios a Jeremías en los versículos 3 al 15, el profeta entiende que el Creador llora y que la culpa reside en el pueblo. Recapacita y en los siguientes versículos da gracias al Señor, que es justo y castigó al pueblo ignorante.
Dice el 17, Jerusalén extiende la mano en busca de ayuda, pero nadie la consuela. El Señor ha dicho de su pueblo Israel que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como trapos sucios. Abandonado por sus aliados, hambrientos sus sacerdotes, las madres gimen de dolor. Meses pasaron en asedio, vendiendo sus riquezas y su cuerpo y cualquier cosa que pudieran hacer para alimentarse, porque no tenían comida en estos meses donde estaba asediado por Babilonia. No tenían de qué alimentarse, y esta es una situación cruel, pero justificada, porque el pueblo ignoró los llamados y siguió en su idolatría y necedad. Y al comprender esto, Jeremías glorificó a Dios de la justicia. El 19 dice, les supliqué ayuda a mis aliados, pero me traicionan. Mis sacerdotes y mis líderes murieron de hambre en la ciudad, mientras buscaban comida para salvar sus vidas. Sigamos leyendo el 20 al 22. Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma desespera. Porque me rebelé contra ti. En las calles las espada mata y en casa solo hay muerte. Otros oyeron mis lamentos, pero nadie se volvió para consolarme. Cuando mis enemigos se enteraron de mis tribulaciones, se pusieron felices al ver lo que habías hecho. Oh, manda el día que prometiste, cuando ellos sufrirán como yo he sufrido. Señor, mira todas sus maldades, castígalos como me castigaste a mí, por todos mis pecados. Son muchos mis gemidos y tengo el corazón enfermo de angustia. Estos últimos versículos, lamento final y una petición de justicia. Comienza con una exclamación, Señor, mira mi angustia. El profeta muestra su corazón adolorido y angustiado por la destrucción del pueblo que ama. Mientras lo mira desde el monte de Sión, destruido, abandonado, y habla en todo este capítulo, en todo el libro, habla en lugar de Jerusalén, se pone en su situación, está angustiado, pidiendo consuelo, describiendo gráficamente en todo este libro cómo matan a espada en las calles. Sus hogares están llenos de muerte y dolor. En el siguiente capítulo dice que era mejor morir a espada, porque después se morían del hambre, porque no tenían de qué alimentarse. Los pueblos vecinos ignoran sus llantos, oyen sus lamentos, pero nadie fue a consolarme, dice. Hay un himno que no sabemos todos, el Salmo 25, que dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Pero este es exactamente lo que sucedió. Lo dice en el 21, mis enemigos se enteraron y se pusieron felices, celebrando el dolor de esta ciudad destruida. La segunda parte del 21 es donde inicia lo que algunos podrían llamar un pedido de venganza del profeta. Que sufran como yo he sufrido. Mira sus maldades, castígalos como me has castigado a mí. Jeremías sigue personificándose en Jerusalén y está pidiéndole a Dios, en lugar de Jerusalén, que el Dios de justicia castigue a todos estos pueblos enemigos que han profanado el templo, que han esclavizado y matado al pueblo de Jerusalén, y les pide que mire sus pecados como miró los de él y los castigue, que sufran, dice. Termina este capítulo con una frase que nos hace pensar cuánto dolor
está sufriendo el profeta, porque dice, mi corazón está enfermo de angustia. Con esto termina el primer capítulo de las endechas, que es el libro de Lamentaciones. La palabra endecha es una canción triste. De esto se trata el libro de Lamentaciones. Son canciones tristes. Es como el Salmo 19, que también es un acróstico de su alfabeto. Cada versículo inicia con una letra distinta. Hermanos, no importa la situación en la que estemos, pandemia, enfermedad, crisis económica, nada puede ser tan malo como el Padre abandonándonos. Gloria sea a Dios que prometió cuidar de nosotros. Salmos 3:3. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Y que nos cuide continuamente. Nos cuida siempre en formas que no podemos ni imaginar, y menos darle gracias por todo lo que Él hace por nosotros en un solo día. La oración ha sido un tema muy estudiado durante la pandemia, y quiero terminar pidiéndoles que añadan una acción de gracias en sus oraciones diarias. Gracias a Dios que está con nosotros todo el tiempo, que nunca nos abandonarás, nos ama de una forma incomprensible, lloras y sufres por nosotros. Gracias por castigarnos, porque siempre es justo y no es más de lo que podemos aguantar.